Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. En este nuevo vídeo vamos a explicar cómo hacer el cálculo del dominio de una función. Como veis en pantalla, aquí tenemos tres funciones, son las que vamos a estudiar, ¿no? Tenemos una función polinómica, que la veis aquí arriba, es un polinomio, ¿verdad? Este es un polinomio de grado 2. Una función racional, que es una fracción, ¿verdad? ¿Os acordáis? Una función que tiene numerador y denominador. Y la función radical. Son los tres ejemplos de estudio de una función que vamos a ver en este curso. Esto lo tenéis en el libro, en la página 183, a partir de la página 183. Y vais a ver que es relativamente sencillo si manejáis y entendéis las ecuaciones, porque en el fondo no es más que resolver ecuaciones, que ya sabéis hacerlo. Fijaros, vamos a empezar por la función polinómica. Es la más sencilla de todas. Siempre que tengamos un polinomio, como este que tenemos aquí, ¿lo veis? Un polinomio en este caso, como veis, es de grado 2, da igual el grado que tenga, no tiene la mayor importancia. Los polinomios, siempre, su dominio son todos los números reales. Porque yo puedo poner aquí donde está la x, puedo coger la x y cambiarla por cualquier número. Puedo coger cualquier número real, recordar que esto significa x pertenece a r, o sea, x es un número real, cualquiera, lo meto aquí dentro y obtengo un valor de la función. ¿Vale? Y eso ocurre para todos los polinomios. Por ejemplo, lo que estoy diciendo es esto. Si yo, por ejemplo, pongo aquí un 1, ¿verdad? Y hago la cuenta, sería 2 por 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 1. ¿De acuerdo? Esto es 2 menos 3 más 1. Y en este caso, como veis, es 0. ¿Vale? Da un número real. Es decir, que los polinomios, sea cual sea el grado, siempre está definida para todos los números reales. ¿De acuerdo? Está definida para todos los números reales. Es lo más fácil, ¿no? Si os sale un polinomio no hay que hacer nada. Ya sabéis que está definida para todos los números reales. ¿Vale? Bien. Vamos a ver qué pasa con las funciones racionales. Vamos a coger, por ejemplo, esta función racional, que es sencillita, ¿verdad? Tenemos aquí esta función racional, un numerador y un denominador. ¿Creen ustedes que para algún valor de x esta función no tiene sentido? Es decir, para algún valor que tome la variable x, ¿puede ocurrir que no tengamos valor para la función? Pensarlo un momentito. ¿Dónde habría que mirar? ¿Dónde tendríamos que concentrarnos? ¿Qué habría que buscar? Pues fijaros, hay uno, tenemos que fijarnos aquí debajo. Fijarnos en el denominador. Siempre vamos a tener que fijarnos en las funciones racionales en el denominador. ¿De acuerdo? En el denominador siempre. En este caso el denominador es sencillito, es x igual a menos 3. Vale, ¿y cuándo puede ocurrir que no tenga valor la función? Pues cuando el denominador es 0. Entonces lo que tenemos que hacer es coger el denominador, sea el que sea, e igualarlo a 0. Vamos a tener una ecuación, que será una ecuación de primer grado, de segundo grado o de tercero o cuarto grado, y las tendremos que resolver con las técnicas que ya conocemos. En este caso, fijaros, es muy sencillo, porque solo se trata de pasar el 3 al otro lado, y vemos que para este valor no existe la función. ¿Por qué? Porque si yo pongo x igual a 3, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Fijaros, si yo pongo x igual a 3, mirad lo que ocurre. Si ya intento hacer el cálculo, me sale 3 al cuadrado más 3 más 1 dividido por 3 menos 3. ¿Lo veis? Sea lo que salga arriba, en este caso es 13, debajo me queda 0. Y atención, no podemos dividir por 0. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que decir que el dominio de la función son todos son r, menos el número 3. ¿De acuerdo? Y siempre es así. Siempre que tengamos una función racional, o sea, una fracción algebraica, tenemos que fijarnos en el denominador. Siempre. Igualarlo a 0 y resolver la ecuación que nos salga, que será una ecuación de primer grado
una ecuación de segundo grado o una ecuación de tercero y cuarto, que la resolveremos siempre por Ruffini. ¿De acuerdo? Bien, esto en cuanto a las funciones racionales. Y por último, el otro caso que tenemos que ver son las funciones radicales. Las funciones radicales, en este caso, funciones que sean raíces, que aparezcan raíces de grado 2. En este curso solo vamos a ver las funciones que sean de grado 2, una raíz de grado 2, ¿vale? ¿Dónde esta función tiene sentido? ¿Dónde podemos darle valores a x y que nos devuelva un valor de f de x? Pensarlo un momentito mientras cambio el color del lápiz. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Os acordáis qué pasaba con las raíces cuadradas? Que lo que está dentro, ¿cómo tiene que ser? Siempre positivo. Lo que está dentro no puede ser negativo porque no existen las raíces cuadradas de los números negativos. Entonces lo que está dentro, acordáis que algunas veces lo escribíamos así, escribíamos como lo llamamos el discriminante, y lo escribíamos así con este triangulito. Entonces esto que está dentro, ¿cómo tiene que ser? Pues tiene que ser mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Porque si es menor que 0 no se puede calcular, no se puede hacer la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces fijaros, lo que hacemos es cambiar el 2 que está en este lado. Recordad cómo era esto. El 2 que está aquí pasa al otro lado cambiado de signo. Recordad que cuando está sumando o restando cambia al otro lado sin alterar el sentido de la desigualdad. Y cuando está multiplicando o dividiendo, si es negativo ese número, sí cambia el sentido de la desigualdad. No olvidaros de esto que lo estudiamos cuando veíamos las desigualdades. Entonces fijaros que en este caso, pues resulta que haciendo el cambio, pues nos sale aquí 2. ¿Vale? ¿Lo veis, no? Entonces, ¿cuál será el dominio de esta función? Pues el dominio, vamos a cambiar de color, para que se vea de otro color distinto y así ir diferenciando. El dominio de esta función, ¿quiénes son? ¿De dónde a dónde van? Dominio de f, ¿de dónde a dónde va? Pues tienen que ser mayores que 2, ¿no? Mayores o iguales que 2. Entonces lo podemos escribir con un intervalo cerrado, mayor o igual que 2. ¿De acuerdo? O sea, de 2 hasta infinito. Si lo pintamos, como hacíamos cuando hacíamos con los intervalos, aquí ponemos el 2 cerrado. ¿Y hasta dónde nos vamos? Hasta el más infinito. ¿De acuerdo? Pues lo podemos escribir de todas estas formas. Bien, se ha entendido, ¿no? Entonces, en este caso, fijaros que siempre, siempre, siempre lo que tenemos que controlar y tenemos que buscar y tenemos que hacer distinto, mayor o igual que 0, es lo que está aquí dentro, sea lo que sea. Y va a ser siempre una ecuación o una inecuación, ¿vale? Esto es una inecuación, estamos de acuerdo que es una inecuación. Pero podemos resolverlo como una ecuación y luego aplicar la técnica aquella que ya sabíamos para ver y resolver los intervalos de una inecuación. ¿De acuerdo? Dentro de la raíz en este curso solo vamos a poner polinomios de grado 1, polinomios de grado 2. No va a ser más complicado que eso. ¿De acuerdo? Entonces repasamos rápidamente. Repasamos lo que acabamos de ver. Un polinomio. ¿Cuándo un polinomio podemos averiguar su dominio? ¿Cuándo es el polinomio? Pues el polinomio, acabamos de decir que cuando se trata de un polinomio, el dominio de la función siempre es R. O sea, todos los números. Si queréis escribirlo también podemos hacer así. Desde menos infinito a más infinito. ¿De acuerdo? Todos los números. Si os sale un polinomio, decís que el dominio es R y listo. ¿Qué ocurre si tenemos una fracción? Tenemos una función racional. Pues tenemos que estudiar el denominador. Hacer que el denominador sea 0, resolver la ecuación y los números que nos salgan como solución de la ecuación del denominador se los quitamos a los números reales. Y esos serían los que pertenecerían al dominio. Y por último, tenemos las funciones radicales, las que son raíces cuadradas. En este caso, solo vamos a estudiar esta de las raíces cuadradas. ¿Y qué ocurre con las raíces cuadradas? Pues resulta que con las raíces cuadradas tenemos que coger lo que está dentro, que es el discriminante, podemos llamar el discriminante o el radicando, ¿verdad? Y lo hacemos mayor o igual que 0 y resolvemos esa inecuación. ¿De acuerdo? Y ya está. Bueno, cualquier duda me lo comentáis, me escribís al correo y ahora os dejo en el Classroom lo que hay que hacer, los ejemplos que hay que hacer. Como siempre, lo que hay que hacer son muchos ejemplos, muchos cálculos para aprender esto, ¿de acuerdo? Repetir todo lo que podáis, hacer todos los cálculos que podáis
y lo entenderéis fácilmente. Ya veréis que es bastante sencillo. Venga, hasta el próximo vídeo.